Acompaña Daniel Pontón, catedrático universitario, profesor investigador, que ha estado tratando este tema con toda la seriedad y haciendo investigación desde distintos ámbitos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos hablando de la crisis penitenciaria y vemos que va pasando de centro de rehabilitación a centro de rehabilitación. Empieza Turi, luego está la penitenciaría en Guayaquil, ahora la cárcel del Rodeo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se puede frenar, a pesar de que hay una emergencia que está en curso? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que hay que mirar es el tema de las muertes, ¿no? Yo creo que el Estado, como garante de la vida de las personas, etcétera, tiene que procurar evitar a toda costa este gran flujo de violencia que hubo dentro de las cárceles, y ahí debemos aportar. Los niveles de conflictividad en las cárceles es muy probable que no se vayan a atenuar, y este tipo de manifestaciones, de revueltas, etcétera, se siga manifestando. Creo que desde el Estado debe haber un mapeo de todo lo que es el sistema penitenciario, las 30 y pico de cárceles que tiene, porque yo le decía hace poco, cada cárcel tiene un mundo aparte, ¿no? Es un mundo aparte, sí es cierto, hay una simbiosis entre todo el sistema, cada cárcel tiene una complejidad, inclusive desde la lógica de la infraestructura, inclusive. Y lo que habíamos visto en los meses anteriores era un rebrote de violencia y de control sobre el sistema, las cárceles nuevas, ¿no? Y aquí en este caso aparece el Rodeo como una cárcel que no había sido mucho problemática, y actualmente aparece este tipo de problemas. Entonces, ¿pero qué características tiene esta cárcel del Rodeo que puede generar este tipo de conflictos? ¿Quiénes están ahí? Bueno, la clasificación de los sistemas no lo tengo muy claro de pero por lo general son reos de una peligrosidad moderada, ¿verdad? O sea, la cárcel de Rodeo Manabí creo que no sé si está entre las principales del país, no es una cárcel menor, no es una cárcel chiquita, pero no había sido protagonista en este problema que ya venimos arrastrando varios meses. Y la característica de este sistema, de esto, es que básicamente pudieron haber habido traslados de ciertos reos de otros centros penitenciarios, y de pronto eso pudo haber originado algún tipo de manifestación, de revuelta, de algún tipo de elemento propiciatorio hacia la conflictividad, ¿no? Porque hay mucha interconexión también entre estos centros, y hay intereses que se manejan, visiones. Y en cierta manera eso habría que analizarlo. ¿Qué intereses están detrás de esto, no? Porque eso es algo también que no se ve mucho del tema de las bandas, etcétera, pero hay otro tipo de ¿Cómo cuáles? ¿Qué podrían ser estos intereses, o cuáles podrían ser? A ver, yo lo que he podido ver es, en la crisis general de este sistema penitenciario, es que la violencia básicamente es bastante mediatizada. Y esa mediatización a mí es lo que me hace dudar de que alguien está detrás de todo esto moviendo los hilos. Y eso es algo que a mí me genera mucha preocupación, pero también me genera algunas dudas, porque la violencia por lo general ha sido algo que se ha mantenido en el sistema penitenciario. Lo que pasa es que no había sido mediatizada. Entonces, hay un elemento comunicacional aquí que está detrás, y esto obviamente tiene algún tipo de incidencia ¿Con qué objetivo podría ser? Yo creo que son varios objetivos, ¿no? Obviamente hay un objetivo criminal, ¿no? Manejo de bandas, intereses sobre controles de mercados de drogas, ilícitos, todo el sistema de corrupción que hay en las cárceles, pero también puede haber un objetivo político, ¿no? Que de pronto entendieron que esto legitima, genera crisis dentro del gobierno, genera legitimidad. Entonces ahí también puede haber algún tipo de manifestación que puede estar un poco viendo los hilos, porque sería interesante que desde la inteligencia nos digan algo respecto a eso, porque por ejemplo es muy fácil sacar la trazabilidad que tiene por ejemplo la divulgación de este tipo de videos dentro de las redes sociales. Se puede ver quién se está manejando esto, porque eso es lo que no se puede permitir como Estado uno, ¿no? Que el tema, más allá de la libertad de expresión, aquí hay vidas humanas que están en juego, ¿no? Y vidas humanas tanto de los PPL como de las autoridades de control, y es algo que debemos entenderlo como tal, ¿no? Ahora, las metodologías de control del sistema penitenciario deben ser abordadas integralmente, no lo dude. El sistema penitenciario adolece crisis, y lo he venido diciendo mucho tiempo, desde varias décadas atrás, y eso es necesario hacer un abordaje integral, y la urgencia actualmente es obviamente recobrar el control, ¿no?
Porque desde los videos que se han dado a conocer precisamente también hay estas peticiones que hacen las personas privadas de su libertad. De hecho, en la cárcel del Rodeo salió un video en el que ellos manifestaban y incluso manifiestos que dicen que han sido irrespetados por los agentes policiales y que el tema de la comida sigue siendo una de las problemáticas grandes, el tema de las visitas, que también con todos este tipo de problemas como que se ha puesto un mayor control entre quienes ingresan, cómo ingresan y qué es lo que ingresan a las cárceles. Esto también pues podría estar generando este pico de violencia. Lo que pasa es que todo el control implica, digamos, exacerbar algún tipo de mecanismos que obviamente cambian el normal desenvolvimiento de cómo se llevaba el sistema penitenciario. El tema, por ejemplo, de las visitas es un tema interesante, porque si bien es cierto, hay derechos adquiridos, etcétera, etcétera, pero se entiende que el tema de las visitas, ahí es donde se mete mucho, por ejemplo, el tema de las drogas, armas, etcétera, ¿no? Es la conexión con el mundo exterior. Exacto, es la conexión con el mundo exterior y obviamente tener un control sobre eso implica demoras, implica restricciones que muchas veces hay que tener el lado humano. A ellos no les va a gustar que esos tipos de cosas se den y van a tener algún tipo de elemento de protesta frente a ese tema. Pero eso se puede negociar de alguna otra forma. ¿Ya? Ahora, existen también mecanismos tecnológicos que facilitarían mucho este tipo de cosas, ¿no? Escáneres, etcétera. Pero obviamente va a haber una transformación de la normalidad en este centro. ¿Usted cómo ve la emergencia que ha sido decretada? Ya estaba por concluir los 60 días en los días pasados, el 6 de julio, y se pensaba pues extenderla. ¿Cómo ve esta aplicación de estas medidas que se han tomado, la presencia de las Fuerzas Armadas? La misma policía llama la atención porque no fueron agredidos guías penitenciarios como tradicionalmente se veía, sino en esta oportunidad en el Rodeo fueron agredidos los policías. A ver, la emergencia se tiene por dos lógicas, ¿no? La una es el tema del control, que obviamente se había desbordado y el sistema de guías penitenciarios no tenía algún tipo de mecanismo de contener este tipo de ola de violencia, etcétera. Necesitaba el apoyo de una fuerza subsidiaria, en este caso que es la policía, que si bien es cierto no tienen la preparación para estar dentro del sistema penitenciario. En este caso había una especie de brecha y algo había que hacer. Yo en ese sentido justificaría la presencia de la policía, pero es momentánea, ¿no? Es un lapso de tiempo determinado. Y después todo el tema de Fuerzas Armadas, que obviamente cubren el perímetro externo. Ahí habría que ver algunos análisis, a ver respecto si ha servido o no el concurso de Fuerzas Armadas. Y otro es el tema de los recursos. Y el tema de los recursos, básicamente, me parece que el problema de las grandes emergencias es que por lo general todo esto viene aparejado una especie de una gran lista de compras. Y ahí es donde se me quedan las dudas de cómo se está canalizando este tipo de requerimientos en una planificación estratégica del sistema en general para poco apuntar a medidas más estructurales. Si es cierto, se necesita del corto plazo, se necesita también establecer las urgencias propias del sistema penitenciario, pero obviamente esto debe obedecer ya a una política. Lo que a mí me preocupa es cómo el Estado va a responder a mediano plazo frente a este tema. Porque la crisis uno la puede extender, la emergencia la puede extender 60 días más. Exactamente, 60 días más. Y la idea es que nos vamos a quedar con un problema latente ahí, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a abordar y cómo el Estado va a realmente recuperar el control del sistema penitenciario y cómo se va de una otra forma a generar una política adecuada de rehabilitación social, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel Pontón, catedrático universitario, profesor investigador, que deja pues planteada precisamente esa pregunta para las autoridades. Nosotros hacemos